Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Ahorita comenzamos, ¿eh? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Cristian. Ahorita comenzamos. Creo que ya podemos empezar. ¿Alguna duda hasta el momento? No, pues estoy bien. Perfecto. Ok, entonces nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Que era los sistemas basados en microcontrolador. Como ustedes pueden observar, bueno, platicamos un poco acerca de esta tarjeta. Pero en otros casos, bueno, aquí hay electrónica un poco más simple, como que este está en un control de un tratamiento corona. Y vimos unas fotos acerca de lo que podría o podía hacer un tratamiento corona, ¿no? Que es agregarle como una especie de poros a lo que viene siendo una, por ejemplo, lámina de plástico o cualquier superficie en realidad que sea un poco conductora. La idea es que a través de estos poros pues se puedan absorber sustancias que puedan ser como tintas u otros elementos para permitir teñir o cambiar algunas propiedades de dicho elemento y que no sean completamente impermeables. Si ustedes se fijan, bueno, en este esquema vamos a encontrarnos nosotros que tiene una tarjeta y en la parte central está un microcontrolador un poco grande, ¿no? Es un PIC, es un 18F, creo. Entonces, aquí tiene todo el sistema, tiene algunos otros equipos. Cabe mencionar que este equipo es reciente, sin embargo, pues con electrónica de TrueHold todavía se puede hacer y no hay absolutamente ningún problema. Y se comunica con una pantalla sencilla, es una LCD pequeña. Y
bueno, pues es un circuito más simple al que vimos hace rato, ¿no? Obviamente la función que tiene es mucho menor porque lo que realmente hay que hacer es un cruce por cero como tal y luego activar a través de un módulo de potencia IGBT un transformador de alto voltaje que es el encargado de generar la chispa necesaria para los electrodos que están colocados en cierta posición dentro de la máquina y que conforme vayan girando, el rodillo que alimenta el material va a permitir o el encendido de ese tipo de transformador y ahora sí el material que vaya pasando a través de ese tratamiento va a ir siendo recubierto de estos pequeños choques eléctricos que le van a agregar una especie de microperforación que eventualmente va a tener un propósito mayor en cuanto al producto, ¿no? Y le agrega un extra al producto. Ahora, cabe aclarar que no todos pues todas las láminas de plástico como tal deben de llevar, solamente aquellas cuya propiedad impermeable no es adecuada o no es útil para el propósito que se quiere utilizar. Entonces es aquí donde se utiliza. Ahora, vamos a colocar, denme un segundo por favor, y les coloco una muestra. La otra vez vimos algunas fotografías. Lo que quiero ver es, o mostrarles es un poco del video para que se den un poco más la idea de esto, ¿no? Entonces, denme un segundo, por favor. No sé si pueden ver ahí el video. Sí, profe. Ese es un tratamiento corona. Lo que ustedes ven sobre lo que recae no es una banda, sino es el plástico como tal. Obviamente que hay que tomar en cuenta que este es un tratamiento corona que en cierto punto se está saliendo del rango del que debe de estar, ¿no? No es normal. Ahí se ve un poco mejor. Pero eso azul que ven
digamos que electricidad. Y obviamente esto le hace una especie de microporo a lo que viene siendo el plástico. Ahí se ve un poco mejor también. Y si ustedes pueden ver es a lo largo del material. Entonces todo el material está siendo recubierto por esta especie de baño. Y este es otro, por ejemplo. Ahí se ve cómo va entrando el material. Y ahí se ve el recubrimiento, ¿no? Y ahí se ve mejor, ¿no? ¿Es una misma empresa o es en otro diferente? No, es la misma empresa, nada más tienen dos máquinas que hacen lo mismo. Ah, ya. Son dos líneas de producción. Obviamente, bueno, aquí cambian un poco las propiedades de cada línea, cómo se trabaja. Pero esta es un poco más pequeña y más lenta. Por eso se ve más chico el tratamiento. Esta es la otra. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, aquí la parte interesante, por así decirlo, es que todo esto está por microcontrolador. Entonces, este sistema que ven en pantalla es el que de repente ustedes van a notar que hace todo el control de ese módulo como tal. Y aquí tenemos otro, ¿no? Entonces, este otro módulo también está dentro de eso mismo. De hecho, aquí se ven los cables de potencia que están alrededor de la placa. Estos cables van hacia el transformador de alto voltaje e igual todo está bajo un microcontrolador. Entonces, esta es la parte interesante. Ahora, ¿cuál es la cuestión que ya tenemos que tener en cuenta cuando ya tenemos este tipo de sistemas que están controlados por, valga la redundancia, por un microcontrolador, ¿no? Bueno, tal vez el espacio sea un poco complicado, pero hay que tomar en cuenta algunas cosas importantes. Primero, necesitamos tener circuitos de interfaz. Si nosotros no tuviéramos interfaz entre diferentes elementos, nos vamos a dar cuenta de que, número uno, podemos ser muy susceptibles al ruido porque nuestros diseños siempre han sido probados en laboratorio en condiciones y en momentos ideales. Sin embargo, yo les he comentado en algunos casos de ejemplos de maquinarias o de máquinas como tal, que incluso se llegan a encender debido a un transitorio que hay en una de las entradas digitales de un equipo de control que es a 24 volts. ¿Qué implica esto? Implica que si algo de 24 volts a la entrada se enciende porque detecta un pulso por ruido, imagínense algo que es de 3.3 o de 5 volts. Además de que probablemente si detecte y cambie el estado de la entrada o de lo demás, pudiera ser que también tengamos daño en lo que viene siendo en la circuitería, ¿no?, de nuestro equipo.
Por lo mismo llega a ser un poco complicado el no tenerlo protegido o el no tenerlo aislado, y nos ha tocado en algunos casos que no es así, que realmente lo que está alrededor de esta tarjeta, la periferia de esa tarjeta, no es la adecuada y por lo tanto se llega a dañar lo que viene siendo la tarjeta como tal y hay que cambiarla. Ahora, cabe recordar muchas de las veces que un microcontrolador como tal, o en muchos casos, muchos microcontroladores, nosotros no tenemos el programa y no tenemos forma de cargarle a un nuevo microcontrolador dicho programa, entonces se pide la tarjeta completa, haciendo que sea un poco más complicada la parte de refaccionamiento. Y también cabe recordar que nosotros no podemos, como tal, en muchos de los casos, descargar el programa del microcontrolador hacia una PC. Entonces, esto complica un poco también las cosas en el caso de mantenimiento. Por lo general, en ese tipo de tarjetas que llevan control a través de microcontrolador, lo que se debe hacer es tener la refacción lista para, en un momento dado, cambiar y ya después capacitarnos en lo necesario para ver si nosotros podemos darle el mantenimiento a esta parte, o en un momento dado ser nosotros quien diseña el programa, ¿no? Y poder debuguear o hacer lo necesario para cumplir con el propósito de dicha maquinaria. Uno de los elementos más comunes para la parte de interfaz son los relevadores de estado sólido. Ahora, hemos platicado un poco acerca de estos, pero en realidad lo que esto vendría a ser comparable es contra un MOC, por ejemplo, o contra un 4N25 o contra cualquier optoacoplador que nosotros conozcamos como tal. Lo interesante de esto es que nosotros tenemos un equipo que puede tener un voltaje de entrada desde 3, por ejemplo, hasta 24 volts. O sea, puede ser controlado desde 3 hasta 24 volts y puede conmutar cargas tanto resistivas, en algunos casos también puede conmutar cargas inductivas. Y estas cargas pueden ser de 25 amperes, de 40 amperes, de 50 amperes, dependiendo del fabricante que nosotros utilicemos. Y lo único que hay que hacer es añadirle o agregarle un disipador que va a depender de su tamaño de la potencia de dicho relevador como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar que es un equipo muy fácil de utilizar, que se puede colocar casi en cualquier lado, que no tiene las características de un relevador electromecánico que por su mecánica como tal sabemos que eventualmente va a fallar, y que también tiene la durabilidad de algo electrónico, ¿no? Y la confiabilidad de algo electrónico, que sabemos que la electrónica como tal no es tan fácil que falle, porque sí, no debe de haber un disturbio o algo externo que provoque como tal la falla, mientras que la mecánica, pues el mismo desgaste va ocasionando que su función o sus características de trabajo continuo pues vayan siendo mermadas o en algún punto hayan cambiado a tal punto en que la pieza puede dejar de ser útil o servible, ¿no? Ya se convierte en algo que no tiene la utilidad de antes. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, tengamos otro tipo de cargas, también contamos con los relevadores normales, pero es importante considerar de que muchas de las veces las propiedades que tienen en la bobina de estos son a 12 volts, a 24 volts, otros a lo mejor están a 5 volts y para la corriente que consumen, pues obviamente no podemos ni siquiera considerar el colocarlos directamente a la salida de microcontrolador. Además de que como es una bobina, eventualmente cuando haya una desconexión podemos tener una fuerza contraelectromotriz que pudiera llegar a dañar nuestro equipo, ¿no? Por esa misma razón utilizamos nosotros nuestros optoacopladores. Y con este circuito podemos nosotros, ahora sí, a través de esto y un transistor para amplificar un poco la corriente que nosotros tenemos, pudiéramos nosotros entonces activar este tipo de relevadores. Ahora, cabe recordar que este relevador, por ejemplo, que se ve en pantalla, es un relevador de baja señal, sin embargo, o de pequeña señal. Sin embargo, en algunos casos no es el tipo de relevador que yo quiero conmutar y en algunos casos lo que yo quiero es buscar un relevador o incluso un contactor que también puede ser, cuya manejo de corriente sea un poco mayor y ya lo hemos platicado, ¿no? Existen los relevadores tipo araña o desnudos que van a poder conmutar corrientes muchísimo más grandes que 10 amperes. Y es aquí donde sí nos tenemos que ayudar a lo mejor de este tipo de equipos, además de ayudarnos a evitar que realmente haya ruido a través de nuestra periferia de entradas y de salidas, y colocar ese tipo de elementos para poder entonces ahí
digamos que conmutar ese tipo de cargas muchísimo mayores, ¿no? ¿Por qué ponemos un TRIAC cuando podemos decir que esto es un dispositivo de potencia? Porque realmente los TRIAC como tal, cuando vienen en un conjunto como este, como un MAC 218 y cualquier otro circuito que se les ocurra, bueno, nos vamos a dar cuenta de que los TRIAC realmente son elementos que van a conmutar corrientes pequeñas y como mucho llegamos a 40, 50, 60 amperes, que realmente es poco cuando hablamos de electrónica de potencia. O sea, ya cuando estamos hablando en carga de 300 o de 400 amperes, pues manejar 60 amperes pues realmente es poco, ¿no? Entonces, ese tipo de equipos a lo mejor nos pueden servir para, con un circuito complementado de nuestro MOC 3011, activar cargas que son un poco más grandes, ¿no? Así como la tarjeta que ustedes vieron, que es la activación de un IGBT, y ese IGBT que está en un módulo de potencia nos permite activar un transformador de alto voltaje, que es el que hace el tratamiento corona como tal, que son los videos que ya observamos hace rato, ¿no? Y es en algunos casos que vamos a ver, por ejemplo, el aislamiento para un circuito de comunicación RS232, que se puede utilizar un MAX 232. Y en el caso de lo que viene siendo nuestro casi siempre útil transformador de control, ¿no? Que muchas de las veces, además de permitirnos el bajar el voltaje, en otras ocasiones lo único que queremos hacer con esto es simple y sencillamente aislarlo del exterior, ¿no? Muchas de las veces, por ejemplo, para circuitos de control con MOSFET de potencia o con IGBTs que también son de potencia, lo que deseamos realmente tener es un transformador de aislamiento para evitar esos cambios entre línea y neutro que nos pudieran provocar que nuestro MOSFET se vaya dañando. Y muchas de las veces el éxito en el control de los MOSFET viene la etapa de aislamiento en la alimentación de la potencia, ¿no? Ahora, otra de las veces pues no se va a poder, entonces es un poco más complicado tener control, pero incluso en esos equipos que ya tienen, se recomienda poner bobinas de filtrado que suplen de cierta forma esa función o que nos sirven para eliminar esos transitorios que a la desconexión son los que van a perjudicar a nuestro equipo de o a nuestro dispositivo de potencia, porque recuerden que pues la estática no es, y los cambios bruscos o súbitos de este tipo de fenómenos no son el mejor amigo de nuestro IGBT o de nuestro MOSFET de potencia como tal. Profe, yo tengo una duda. Sí, De los relevadores de estado sólido, internamente entonces tiene un autocoplador. es un circuito muy parecido, es un LED y es un dispositivo de potencia. Puede ser, por ejemplo, un SCR, puede ser dos SCRs en antiparalelo y hay algunos que son transistor. Entonces, depende mucho del fabricante y de la carga que tú quieres manejar, porque hay relevadores de estado sólido que son de tipo inductivo y hay de tipo resistivo. Obviamente, si un resistivo lo pones una electroválvula, eventualmente vas a dañar el relevador. No son para ese tipo de usos, ¿no? Y el resistivo es el más común, de hecho es el que normalmente se usa para, por ejemplo, cualquier aplicación en el que tú tengas que aumentar la temperatura a través de resistencias eléctricas. Ok. Casi por lo regular no maneja las marcas importantes como son Siemens, ¿verdad? Y Vago, esos tipos de Siemens relevadores. sí tiene su relevador. La característica que tiene ese relevador es que además de la parte de potencia te venden un módulo para detectar tanto cortocircuito como sobrecarga y no me acuerdo qué otras fallas. Y es de la línea Sirius. Lo voy a buscar, pero sí, Sí lo hay. Siemens sí lo tiene. Sí, Ok. sí tiene su línea de relevador de estado sólido. Allen Bradley no recuerdo, Omron sí tiene, eso sí es seguro. Pero por ejemplo, existen otros fabricantes como Carlos Gavazzi, como Fanuc, que tiene su línea, Fotec, que es otra, Goldstar, Carlos Gavazzi, no sé si la mencioné, pero es una de las que yo he visto que tiene más accesorios para esta parte de relevadores de estado sólido. Y pues, ya lo que platicamos, ¿no? Siemens, ¿qué otro me ha tocado ver? Ainer. No recuerdo, de No. esa parte no recuerdo, pero sí hay una gran cantidad de fabricantes de relevadores de estado sólido. Ahora,
El relevador de estado sólido, pues no necesariamente tiene que tener una entrada de DC. Si hay entradas de AC, nada más que nosotros estamos viendo ahorita el enfoque hacia equipos de control de DC, que son en este caso microcontroladores, ¿no? Que nosotros podemos recordar que tienen un voltaje de salida de 3.3 o en algunos casos de 5 volts, ¿no? Entonces, aquí la ventaja es que es directo, es un equipo de baja impedancia a la entrada, lo que implica que no tenemos que gastar un poco en circuito aislador, aunque se puede agregar por ejemplo, si colocamos un seguidor de voltaje a la salida, pues estamos asegurándonos de que de proveer la suficiente corriente al relevador de estado sólido y además protegemos con un circuito de intermedio, ¿no? La parte del microcontrolador, ¿no? Sin embargo, bueno, estos relevadores tienen una corriente de consumo muy baja a la entrada. Esto es importante porque pues son buenos circuitos, sobre todo para, por ejemplo, para como interfaz. O sea, estar entre el microcontrolador y un elemento de carga o algo más. No sé si me explico hasta aquí. Claro que sí, profe. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, esto es un PLC, pero no sé si pueden ver estos 4 circuitos que están de este lado, ¿no? Estos 4 circuitos que se ven aquí son una serie de microcontroladores, de optocopladores, que protegen las salidas de nuestro PLC. Entonces, directamente como tal, los transistores que activan dichas salidas están aislados del circuito de control del PLC. Entonces, si se llega a dañar, la ventaja es que no se daña la potencia, la parte de control de nuestro PLC. Y se puede cambiar este módulo como tal, nosotros teniendo la refacción de. Pero si no la tenemos, bueno, hay que buscar otro equipo. Pero en un dado caso, por ejemplo, si ya en algún momento nos ha fallado nuestro equipo de control, lo que se hace es que si tenemos tarjeta de refacción, se colocan esta tarjeta, nada más la pura tarjeta, o se puede reparar dicha tarjeta y ahora sí podemos seguir trabajando porque la parte de control sigue protegida y no se vio afectada a partir de lo que nosotros tengamos a la salida, porque muchas de las veces puede pasar y es muy común, ¿no? Usar contactores, por ejemplo, a 24 volts, disculpen, a 24 volts y colocarlos directamente a la salida del PLC y pues no es lo ideal porque como sabemos es una bobina y puede llegar a dañar las salidas como tal. Sin embargo, hay mucha gente que lo hace directo, o sea, eh, digamos que por ser de 24 mete este tipo de equipo y como el contactor pues se ve que sí enciende, sí trabaja, es muy común activarlo. Y para, digamos que ahorrar o evitar un circuito intermedio entre lo que viene siendo nuestro PLC y la bobina de dicho contactor, pues porque son a 24 volts, no ambos. Entonces, aquí el problema cuál es que eventualmente vamos a ver de que esto daña nuestro PLC, a la salida de nuestro PLC, y por eso es importante tener un relevador en medio que proteja este circuito, ¿no? Y en este caso puede ser un relevador electromecánico o dependiendo de la velocidad que nosotros tengamos. Ahora, cuando yo les comentaba que hay relevador de estado sólido de uso inductivo, es para este tipo de cargas que se utilizan, ¿no? Sin embargo, bueno, disculpen, vamos a recordar otra cosa importante. Tenemos nosotros de repente cargas que, pues, nosotros podremos pensar en que se pueden manejar porque tienen el mismo voltaje. Y cuando vemos este tipo de fenómenos, sobre todo en PLCs de baja gama o de un precio más económico, nos vamos a dar cuenta de que no es tan buena idea y que lo ideal entonces es sí meter un equipo de por medio, o sea, un dispositivo de interfaz y cambiar a lo mejor el voltaje porque vale lo mismo, pero pues ya tenemos un equipo intermedio y es por esa razón que es más utilizado, por ejemplo, los contactores a 120 volts. Porque pues al final de cuentas, a través de un transformador tenemos 120 volts de control y ya nada más conmutamos dicho voltaje que le haga llegar a esos contactores y ya no tenemos el problema de nada, ¿no? Además de que nuestras salidas del PLC están protegidas. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Profe, dijo que antes del optocoplador estaba protegido por unos transistores.
¿O cómo? No, haz de cuenta que tienen un acoplador, un optoacoplador y después hay transistores. Lo que pasa es que los PLCs tienen dos tipos de salidas. Salidas a transistor y salidas a relevador. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si son salidas a relevador, como tal te dan el contacto seco. O sea, un switch normalmente abierto que tiene dos puntas, ¿no? En una punta tú tienes que proveer de voltaje o de 0 volts dependiendo de la lógica que tú tengas. Y del otro lado vas a recibir ese voltaje cuando se active la salida. ¿Hasta aquí sí me explico? Sí, profe. Ok, entonces, eso es lo que se conoce como salidas a relevador. Ahora, esto no significa que sea lo único que vamos a tener nosotros, sino que también tenemos salidas a relevador. Las salidas a transistor. Las salidas a transistor, como tal, es un transistor que tiene el PLC a la salida, que lo único que darte es darte un 0 o un 1. ¿A qué me refiero con esto? Que entonces tú tendrías algo como esto, ¿no? Una topología en la cual obviamente sí hay que aplicar un voltaje de alimentación en alguna terminal del PLC, pero tú tendrías, por ejemplo, aquí una resistencia y aquí es tu salida del PLC en realidad. Entonces esta vendría siendo dándote un 0 o un 1. Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta de que muchas de las veces esta salida como tal es un transistor sencillo. El problema es que nosotros nos encontramos con que se daña este transistor muy simple si le ponemos aquí, por ejemplo, una bobina y que dicha bobina sea la bobina a 24 volts de un contactor, por ejemplo, o en algunos casos de una electroválvula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a encontrarnos con que es complicado porque se va a dañar este transistor al momento en que esta bobina deje de ser activada, o sea, cuando tengamos un 0 como tal, como respuesta de la salida. Entonces se llega a dañar este circuito y no hay necesidad, o sea, no hay razón por qué hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Ok, en lugar de que esta bobina sea de alguna carga que exige corriente, como un contactor o una electroválvula, se puede poner una de baja señal, pero que sea de un relevador. Como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy simple. En ese tipo de equipos, al tener una corriente baja, tú tienes dos opciones. Lo que haces es colocar tu relevador como tal, y además hay relevadores a los cuales tú les puedes agregar un diodo de free will, que sí hay, y se le añade en la misma base del relevador. Y ya con esto proteges de doble manera las salidas a transistor de tu PLC. ¿Qué pasa con los equipos, por ejemplo, los Delta? Hay una marca que se llama Delta. Delta, como trae MOSFETs a la salida, no transistores de BJT, traen MOSFETs a la salida, sí son muy susceptibles a circuitos inductivos a sus salidas. Entonces ellos te sugieren fuertemente, si vas a colocar relevadores, incluso relevadores de baja señal, que coloques relevadores con diodos de free will. No sé si me explico. De forma que cualquier cosa no se vaya por el transistor. Lo que implica que le vas a dar mayor durabilidad a tu transistor como tal. Si no se lo pones, ¿qué pasa? No hay problema, va a conmutar varias veces, pero eventualmente en un periodo a lo mejor de 4, 5, 6 meses, se va a dañar tu salida transistor. Ahora, antes de estos transistores que tienes optocopladores, de forma de que tú tienes un circuito que está siendo intermedio o intermediario entre este transistor que te estoy comentando
y la parte de control que viene siendo a lo mejor un FPGA, en algunos casos un microcontrolador de 32 bits, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hasta aquí sí me explico. Profe, ¿Sí? muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda, jóvenes? Profe, por lo regular las salidas a transistor, ¿cuánto es la corriente que consume? ¿500 miliamperes a lo mucho? No, yo creo que te está yendo muy arriba. Algunas son de 200 hasta... Depende mucho de la marca, por eso tienes que checar en el manual del PLC siempre la corriente que te puede dar a la salida. ¿Sí me explico? Sí. Porque de hecho en cada manual muchos te sugieren de que, o sea, sí puedes colocarle cargas inductivas, pero hay que hacer algo más. O sobre todo, por ejemplo, los deltas sí te sugieren, si me vas a poner relevadores a la salida, hay que poner relevadores que tengan un diodo de free will, por ejemplo, en paralelo. Si no los pones, te digo, no pasa nada, así trabaja. Pero la idea de uno de estos equipos es que por su costo no duren 4 meses, sino que duren, de ser posible, lo más que se pueda, ¿no? Pero en algunos casos a mí me ha tocado equipos que han durado desde 15 hasta 20 años, nunca les ha pasado nada. Ujú. Y También hay sobre otros todo que... en la pista, ¿verdad? Ajá, Porque a veces que la pista está muy pequeña, aunque sea el relevador de de baja alta salida, potencia. ajá, Ajá. se va y se va a la pista. Sí. Ahora, en algunos casos se puede reparar, ¿no? En algunos casos. En otros es complicado, ¿sale? Ok, entonces para ahí cuando se pone un relevador después de la salida, siempre hay que fijarse bien cuánto es lo que consume la bobina, ¿verdad? Una, la bobina y dos, cuánto te puede dar la salida de ese PLC, por ejemplo. Que es lo mismo que haces con un microcontrolador, ¿no? Ajá. Con un microcontrolador tú te fijas cuánto es lo que te puede dar en una salida digital y tratas de proteger el no excederte nunca de esa corriente. La única diferencia, bueno, es que estos equipos son industriales, son más grandes, más robustos, ya traen elementos de protección, pero eso no significa que no se puedan dañar. Y la desventaja es que muchas de las veces, o sea, sí puedes redireccionar hacia otra salida, sobre todo si tienes, como en este caso de la fotografía, salidas disponibles, pero van a existir algunos casos en los cuales tengas todas las salidas ocupadas o de plano no tengas acceso al programa para redireccionar esa salida. Y es entonces cuando se complica la situación y es donde hay que a lo mejor cambiar todo un módulo o en algunos casos cambiar todo el PLC, pero ya depende mucho de qué tipo de PLC estés utilizando, ¿no? Ok, profe. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Por ejemplo, en este caso que ustedes ven aquí, esto es un relevador de estado sólido trifásico que es de 50 amperes. Entonces, si se fijan, el control está desde 4 hasta 32 volts, pero ya pueden manejar algo trifásico. Obviamente, este tipo de relevadores como tal que ustedes ven aquí, es un relevador de tipo resistivo, lo que pudiera, y ustedes pueden pensar, bueno, pero ¿cómo acomodo mis resistencias para que sea trifásica, ¿no? Si una resistencia nada más tiene 2 puntas. En este caso, como tal, no estamos activando una resistencia, sino estamos activando 3 al mismo tiempo. Y la configuración de dichas resistencias es en una delta o en una media delta. Lo que implica que pues ya se puede utilizar este tipo de equipos, ¿no? Como tal. Este es otro tipo de interfaz, ¿no? Otro tipo de tableros. Ustedes pueden ver ahí. El control como tal está aquí. Son 2 controles de fase, transformadores, módulos de potencia, contactores. Ustedes vean el tamaño de los contactores. Y esto que está aquí son puras protecciones. Por ejemplo, estos son portafusibles. Igual este de aquí, estas son pastillas termomagnéticas, un guardamotor. Y acá de este lado tenemos lo que es el distribuidor como tal por fases, ¿no? Otro tipo de equipos, ¿no? Vamos a ver aquí que hay mucho relevador de estado sólido. Son todos estos relevadores de estado sólido. Y el PLC viene estando aquí. Y una computadora industrial de este lado.
De este lado lo que vemos, bueno, aquí puse esta parte porque vamos a hablar de la etapa de potencia. Esta parte de la etapa de potencia hay que tomar en cuenta algunos cuidados básicos. Lo que ustedes ven aquí como tal es la cometida o la entrada de luz, ¿no? De comisión. Y esto que ustedes ven en la parte inferior es el medidor como tal. Como pueden ver, pues está un poquito dañado, ¿no? Sí, casi ni se logra ver. Ok, esto fue un cortocircuito entre dos fases que fue antes del medidor, ocasionado por cinta aislar. ¿Ocasionado por qué, perdón? Por cinta aislar. Se colocó O sea, cinta. como cuando está pelado el cable y Ajá, ponen ahí. le ponen cinta aislar. Bueno, Ahora, obviamente, si ustedes ven el grosor del cable en la parte superior, es un grosor considerable, ¿no? Lo que implica que hay un flujo de corriente grande. Y tengamos en cuenta de que, bueno, algunas de las veces esto no es lo ideal como tal, ¿sale? Pero bueno, suele pasar. Son algunas cosas que nos pueden pasar a nosotros, ¿no? Ahora sí, en la parte de potencia, digamos que es más fácil de visualizar que la parte de control y es más fácil de entender que la parte de control, porque la parte de potencia como tal, muchas de las veces se encarga de llevar maniobra eléctrica y otra de las veces son topologías muy fáciles de ubicar y son menores las topologías que en la parte de control, porque en la parte de control, tan solo con amplificadores operacionales nos vamos a llenar de puras topologías para aprender, para poder acondicionar señal. Pero en la parte de potencia realmente lo que se necesita en electrónica de potencia como tal es conmutar o no un circuito. ¿Ustedes qué pueden ver en este diagrama? Bueno, pueden ver, por ejemplo, de este lado que está a su mano izquierda, un guardamotor, un relevador, unas clemas pequeñas y luego un motorcito. Y del otro lado igual otro guardamotor, un control de velocidad y un motorcito. ¿Cómo sabemos que es un control de velocidad? Incluso aquí nos lo dice, ¿no? Unidrive, o sea, control de. ¿Qué tenemos que considerar nosotros en este tipo de etapa de potencia? Bueno, las topologías son muy simples, son o motores con arrancador directo, con arrancador estrella delta, con arrancador direccional, con control de velocidad, o transformadores, o, por ejemplo, en este caso que ustedes ven aquí, esto que ustedes tienen, ¿qué vendría a ser? ¿O dónde lo han visto? ¿Qué son, por ejemplo? ¿Qué circuitos han visto de aquí? Bueno, pues están unos botones, unos fusibles. los capacitores. Capacitores. ¿Qué Tus otra dedos cosa? también. Eso. Mm, Esos que No, parecen son diodos, ¿verdad? Pero que son cerros. SCRs, Ese es el. efectivamente. Ahora, fíjense cómo están construidos, cómo están colocados. ¿Qué forma pareciera tener? Diodo. Si ustedes se fijan, esos SCRs están colocados, hay dos o son tres parejas, y esas tres parejas están colocadas en serie, ¿no? Y luego unidas las tres parejas, las tres en paralelo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué circuito ustedes han visto en el que esto esté? Un motor trifásico. No.
Sí, ¿Un sí, puente H? exactamente, pero ¿de qué? ¿De 3 fases? ¿O de- ¿Lo han visto todavía? Yo creo que lo vieron desde el segundo semestre. mm, Es un puente, es cierto, es un puente. Ahora vamos a pensar. Son SCRs. Tienen la forma de un diodo. Y un SCR realmente es como un diodo. Pero en un diodo controlamos el disparo por voltaje, ¿no? Superando cierto voltaje es o cierto valor que le conocemos como voltaje de rodilla, permitimos la conducción de un punto al otro. En el SCR tenemos la característica de que podemos controlar el disparo o el paso o el flujo de corriente a través de que se cumplan ciertas condiciones y de que haya un disparo en algo que se le conoce como compuerta o gate. Entonces, si esto es cierto, aquí como tal, vamos a pensar que no son SCRs, que fueran diodos, ¿sale? Y sabemos que un circuito como tal no tiene forma. Entonces, pudiéramos ponerlo así, pensando en que son diodos, ¿no? Que es lo mismo. ¿Dónde han visto esto? ¿Un puente Un rectificador? puente, ¿Un puente qué? Un ¿Rectificador? puente de DC. Exactamente, un puente rectificador. Ahora, el hecho de que le agreguemos un bracito más, ¿cambia lo que hace? Nada más serían 3 líneas. Exactamente, serían 3 fases. Estás en lo correcto. Entonces, nada más lo que implica es que es un mayor voltaje de DC, ¿no? De este lado. Ahora la pregunta es, si ustedes pueden ver, de este lado dice que es un control de velocidad de corriente directa. ¿Por qué un control de velocidad de corriente directa tendría esto? Pero lo más importante es por qué controlado. ¿Por qué creen? Pues el puente será porque de entrada le llega la corriente trifásica. Ajá. ¿Y qué haces con esa corriente trifásica? Así que el rectificar le queda más estable que la monofásica, ¿no? Entonces yo creo que es Perfecto. para tener mayor deseo. Ok. Si esto es un control de velocidad para un motor de corriente directa, vamos a recordar un poco acerca de motores de DC o de corriente directa. Si yo quiero variar la velocidad de dicho motor, ¿qué tengo que variar? El voltaje. Perfecto. La pregunta es, si yo controlo este puente, ¿puedo controlar el voltaje que le llega? Sí. Cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, técnicamente a la salida de esto, si no hubiera control, yo tendría... Vamos a pensar que si fuera normal, se vería algo así, ¿no? ¿Cierto? Pero en realidad, como es trifásico, veríamos algo así, ¿no?
Y entonces, dándonos esto en realidad, algo así. Ok. ¿Todo esto que estoy mencionando es cierto o no es cierto? Cierto. Ok. Si yo controlo el disparo de estos, yo tendría una onda que a lo mejor sería así, ¿cierto? Y por lo tanto la onda de la siguiente fase sería así. Entonces ya tendría técnicamente esto, además de tener, ya tendría más espacios, ¿no? Entonces de repente sí veríamos cómo cae. Y dicha amplitud obviamente va a ser menor. Profe, ¿y dónde se vería la parte del filtrado? Ah, eso lo puedes poner después, más adelante con capacitores, ¿no? Ok. O sea, eso entra con capacitores como tal. Que Profe, entonces, realmente, si tienes un motor de DC, ¿te importa que esté filtrado? No, como tal. No, como tal. Entonces aquí ni te preocupas por filtrarlo, en este caso, ¿no? Ahora, algo ibas a preguntar, alguien más. eso hace entonces la función como un PWM. Sí, como si fuera un PWM, pero recuerda que aquí hay algo que se llama voltaje promedio. Cuando tú haces un PWM y mides con un multímetro y vas variando el ciclo de trabajo, el voltaje, a pesar de que siguen siendo 5 volts los que tú conmutas y que lo que cambia es el ancho de trabajo, digamos que el tiempo en el que la señal está activa, tu multímetro que lee un voltaje entre 0 y 5 volts, ¿no? Donde a mayor ciclo de trabajo, mayor voltaje, y a menor ciclo de trabajo, menor voltaje, ¿cierto o no? Entonces, Sí. cuando tú haces este fenómeno, a lo mejor no recortas la onda a la mitad, sino apenas vas subiendo y ya la recortaste. Entonces la otra empieza a lo mejor aquí, justo donde recortaste, la otra empieza. Ah, profe. ¿Sí? Todos los tres SR, bueno, todos los SR están sincronizados. O sea, Sí. tienen que recortar la fase en segundo. Todos los SR están sincronizados. Tienes que cortarla, digamos que al mismo tiempo, o en lo que se conoce como el mismo ángulo de disparo. Ahora, la señal debe de estar sincronizada, o sea, no puedes, digamos que como tal, por las condiciones en las cuales a ti te llega, activar los dos al mismo tiempo, porque como tal es como un puente rectificador, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si tú quieres? Bueno, recuerda que si no hay una diferencia de potencial, no va a conducir. Entonces aquí, aunque tú quieras o no, nada más tienes que considerar la forma en que vas a disparar estos equipos. Eso es todo. Pero en realidad lo que estás haciendo es variar el voltaje promedio. Profe, y el circuito de, bueno, los que están entre los CRs de su Estos, disparo, ¿esos de ahí qué son? estos que son, son los que hacen el disparo como tal y les conocemos como flip-flops. Ajá. Ok. Y con esos hacen el disparo de estos elementos. Ahora, cabe aclarar que este control de aquí todo es analógico. En este control no hay nada digital. Ya aquí, ¿qué es lo que tú haces? Muy simple. Usas un microcontrolador y le añades la parte de un optocoplador. No sé si me explico.
pero así es como lo debes de hacer, ¿no? ¿Los flip-flops de los que dice son iguales que los elementos de memoria con las compuertas o son Sí. otros flip-flops? ¿No? Ah, Son ok. tal cual. Lo que pasa es que tú necesitas un elemento que te permita o te asegure la conmutación del SCR. En un SCR, lo que se te pide es un pulso de la compuerta, o sea, que hagas algo así y esto. Ahora, lo que hacen este tipo o con lo que hacen con este tipo de elementos es que conmutan una señal y se forma una especie de PWM, pero ese PWM en realidad está hecho de unos micropulsos. Luego tienes otra. En donde quieres variar el ciclo de trabajo, vas agregando micropulsos, por así decirlo. Esto lo que hace, número uno, es superar y mantener lo que viene siendo la corriente de sostenimiento que tiene que fluir por el SCR. Y dos, asegurarse de que el disparo sí se haga. Porque muchas de las veces el pulso puede ser tan pequeño que no se activa como tal el SCR. El SCR tiene una característica que es el dispositivo de potencia que mayor potencia puede manejar. O sea, sí puedes encontrar SCRs, por ejemplo, de 1000 amperes, pero su conmutación es muy lenta porque su conmutación como tal no es como la de un diodo convencional. Entonces tienen ese problema que bajan, luego se recuperan. Y es en este punto que tienen un tiempo que tú lo has visto como tiempo de recuperación inversa, ¿no? El TRR de los diodos. Y es aquí donde si tú mandas conmutar y las condiciones para conmutar están presentes, pues tú tienes un pequeño micro cortocircuito. Porque esto es la respuesta en corriente. Y esto es lo que sí puede dañar los SCRs. Entonces, son equipos que a 60 Hz sí pueden trabajar sin ningún problema. Pero ya cuando llegaste a frecuencia de a lo mejor kilohertz y peor en megahertz, pues no te van a poder responder porque son equipos muy fuertes en cuanto a manejo de corriente, pero no son nada veloces. No son buenos con la respuesta a alta frecuencia. Para eso existen otros equipos. No sé si me explico aquí. ¿Para eso existen qué, perdón? Otros equipos como el IGBT, como Ok. el MOSFET, como el GTO, como los BJTs de potencia, y de a partir de ahí es donde tienes más opciones, donde los más rápidos pues van a ser los MOSFET como tal. Profe, ¿Sí? los IGBTs, ¿cuánta corriente manejan? ¿Sí le superan al SCR? Superan, no al SCR, pero lo que haces es una distribución de la corriente en diferentes equipos. A lo que voy con esto que es, cuando tú tienes MOSFETs, el MOSFET como tal es un equipo que es el más rápido de todos. Es más rápido que un IGBT y es más rápido que un BJT. Pero en cuanto a corriente, es el que menor puedes tener corrientes. En realidad es el que menor puede. ¿Qué haces cuando tú tienes este tipo de elementos y tú quieres conmutar una bocina muy grande, por ejemplo, que son aplicaciones de audio en donde la velocidad pues es algo crítico, ¿no? Un ejemplo, Ali, ¿estás ahí? Sí, profe. De los amplios que has hecho, ¿alguna vez has medido frecuencias? Sí, de hecho, las frecuencias las manejamos adentro de unas cajas. O bueno, vamos a imaginar que todo un proyecto, todo lo que es una canción, por así decirlo, es una caja de música. Entonces, adentro de la caja de música tiene orillas, o sea, está esquineado como un cuadrado.
Entonces, no podemos, no tenemos toda la libertad, tiene que ser a ciertas frecuencias, por eso es que se va limitando con el el ADK, creo que se llama, que supone que es el attack, decay y delay. Ajá. Entonces, cada uno tiene ciertos espacios, los graves a menos de 100 Hz, los medios arriba de los 200 kHz y ya arribita, más arribita ya son los agudos. Ok. ¿Llegas a frecuencias de megahertz? No, de hecho ya eso ya no se escucha. Que no se escucha, ¿ah? Como tal. Mm, mm. Ahora, los anchos de banda de las estaciones de radio o de todos, sí superan esto, ¿no? Sin ningún problema. Sí. Ahora, cuando tenemos equipos que llegan a esto, los únicos equipos que pueden responder son los MOSFETs. No hay otros que como tal superen esta barrera. Y entonces, como no tienen la potencia, se hace esto. Esto es lo que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, uno puede pensar, el disparo es lo mismo, ¿no? Se sincroniza el disparo. Sí se puede. Lo único que hay que tener en cuenta es que entre cada disparo se debe de colocar un capacitor. ¿Se debe colocar acá, perdón? Un capacitor. No pueden estar acoplados de forma directa. ¿Me explico? Porque la señal podría ser la misma, ¿no? De donde tú quieres activar todos los 4 o 5, pero debe de haber un capacitor entre compuerta y compuerta. Si no, no funciona. O sea, no se sincronizan. Y hace un fenómeno bien raro. Pero así es como manejas potencias altas. ¿Qué pasa con los IGBTs? Hace lo mismo. ¿Qué pasa cuando tú quieres hacer un TREA con SCRs? Ah, bueno, también se puede. Entonces tú tienes tu SCR. Y aquí voy a poner otro. Entonces lo que hacemos es esto. Y esto. Y ahí está. Y estos son dos SCRs en antiparalelo y se le conoce como TREAC. Y son topologías que vamos a ir encontrando como esta, que en realidad es un puente rectificador trifásico. Pero pues es controlado, a diferencia de los otros, ¿no? Ahora, ¿por qué se usa esto? Bueno, porque realmente esto es para un control de un motor de DC, en donde si variamos el ángulo de disparo, variamos el voltaje promedio que le llega al motor, logrando así variar el voltaje y también variar la corriente, porque recuerden que en un control de DC tenemos que tener un lazo de corriente de control de voltaje, que es pero también tenemos que tener un lazo de corriente sobre todo al arranque, ¿no? Y limitar la corriente en el arranque, porque si no el motor de DC como tal se desboca. Y no puede, o sea, se agarra a lo loco, ¿no? No hay control sobre esto. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, lo que está arriba de los SSR son redes nube. Arriba, esto sí, estas son las redes Snoover. Estos de Ok. aquí. Que si ustedes, bueno, tú en tu caso y Ali, recuerden que la red Snoover es muy útil para proteger cualquier circuito de potencia, ¿no? Sí. Y estas son las redes Snoover. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo había Sí. escuchado que la red Snoover era... Es un elemento que tú vas a agregar en paralelo a cualquier dispositivo de potencia, llámese CR,
IGBT, llámese, por ejemplo, en los MOSFET, se ponen paralelo a la carga. Y con eso lo que haces es que por las propiedades de la red, ya sea que tú tengas resistencia o capacitor, sirve para descargar o también para evitar, por ejemplo, un sobrevoltaje entre las terminales del equipo que tú quieres proteger como tal. Entonces son muy útiles, porque aparte de brindar un camino a través de la descarga o no sé, tú tienes esta opción de agregarle como una especie de filtrado que te protege realmente a un sobrevoltaje o un pico de voltaje que te vas a dar cuenta de que son los más dañinos para ciertos dispositivos de potencia como tal. Ah, ya. Es que yo lo había visto, pero un poquito diferente. Pero creo que era para cargas inductivas, que varía un poquito el arreglo. Se le pone nada más un diodo. ¿Te das cuenta qué es lo que haces? Le agregas aquí un diodo. Dependiendo de cómo vaya la fuente, le agregas un diodo. Okay. Y en algunos casos, pero pues hay de todo. Por ejemplo, para para ese tipo de equipos también va a variar. O sea, tú puedes hacer varias combinaciones de redes Nuber. No es la misma, no es la única ni la constitución. Pero varía mucho del equipo que quieres proteger, la forma en la que la vas a colocar. No sé si me explico. Pero de ley lleva capacitor y resistencia. Es lo que mínimo de que debe llevar. No sé si me doy a entender. Ok, ¿alguna otra duda, jóvenes? No, profe. Ahora, lo que ustedes vieron aquí en diagramas es esto. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿dónde está, no? Ah, ok, primero, no se alcanza a ver bien, pero esto son los SCRs. Ahora, como tal, los SCR son estos y estos. Y los fusibles son estos y estos. Ahí está. Entonces esto es esto de acá. Fusibles de 450 amperes. Obsérvenlo. Después y antes de los SCRs. Aquí están. Entonces vean el tamaño y vean la representación pictórica, ¿no? Ahora, tengan en cuenta de que esto es un transformador, los de aquí abajo. Esto que ustedes aquí ven chiquitito, esto pequeñito, es un puente rectificador con un disipador. Entonces, imagínense el tamaño de estos SCRs. Como tal. No sé si me explico. Es como el SR que mostró hace diapositivas, donde tiene como una llave para abrirlo, una llave gigante. Ándale. Y te acuerdas que te dije, es que estos están complicados de sacar. Y se tiene que poner un dado especial porque pues como tienes que liberar, el dado está perforado. Y lo quitas con una pinza. Ahora, la otra forma de quitarlos es con llave española. También. Pero pues es una lata. O sea, de que es una friega, pues es una friega. Pero pues, se puede. Y aquí, por ejemplo, sí deben de llevar cierto torque porque si te pasas, lo rompes. Y si es muy poco, hacen falso y se dañan. Entonces, técnicamente deben de estar bien. ¿Se pueden poner así normal? Sí, se pueden. Pero corres el riesgo de que o los aprietes de más y los dañes, o como tal, no los aprietes lo suficiente y vayan haciendo falso. Sobre todo porque como hay vibraciones, siempre hay vibraciones en cualquier empresa,
eso puede ocasionar que a ti te, te provoque un falso. Y es lo peor, ¿no? Sobre todo en estos equipos. Sí, profe. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No. Ahora, vamos a ver otra etapa de potencia donde, por ejemplo, en este caso como tal es muy sencillo. Son elementos que están colocados aquí y son cosas que ya hemos visto y ya hemos hecho, ¿no? Tenemos una pequeña maniobra de este lado y esa pequeña maniobra se encarga, por ejemplo, de proveer a lo mejor el cerrado de este contactor. Y a partir de esto, entonces tenemos la energía para que todo lo demás trabaje. Entonces es fácil de detectar. La etapa de potencia por lo general de una máquina es muy fácil de ver, ¿no? A través de ese tipo de diagramas, donde sí hay topologías raras, pero son pocas. Y vamos a ubicar que casi todo viene siendo algo como esto. Ahora, esto que ustedes ven aquí es un control de velocidad de DC. Pequeñito, sencillo. Pero esto que ustedes ven acá, esto ya es un control de velocidad de AC. Y esta etapa que ustedes ven aquí nada más es la parte de la alimentación. Ahora, si nos acercamos un poco más, observen estos son los fusibles. Y no nada más eso. Ustedes pueden pensar, bueno, si es para un motor de AC, platicamos acerca de que en un diagrama a bloques de un motor de AC, íbamos a encontrar el rectificador. Y luego de ahí íbamos a encontrar el filtro. Y luego de ahí viene el puente inversor. Ok. Si todo esto viene siendo el puente rectificador, esta etapa que está aquí como tal es el filtro. E incluso algo interesante, ¿no? Observen aquí, y aquí tenemos una salida del bus de DC. ¿Tenemos una salida de qué, perdón? Del bus de DC, o sea, ya que pasaste la etapa de aquí tenemos nuestra entrada. Y este viene siendo nuestro diodo o nuestro puente rectificador. Estos son los capacitores. Y este vendría siendo el puente inversor, ¿no? Ok. ¿A qué se le conoce como bus de DC? A todo esto. Porque es el voltaje después de la rectificación. Y eso lo puedes medir aquí. Ahora nada más chéquense, bueno, el tamaño de esta etapa que está aquí, es esta etapa. Esto es un solo capacitor, esto. Chequen cuántos hay, ¿no? Chequen todos los capacitores que hay. Sí.
Ahora, esta es la parte, por ejemplo, de otro elemento que es, este es otro control de velocidad. Aquí es más difícil de ver porque está todo tapado, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es la etapa de control. Claramente, ¿no? Que es toda esta parte. Y obviamente aquí está complicado por todo lo que tiene en su alrededor. Pero igual, esto es dentro de un tablero que pues precisamente lo ponen para que uno no se acerque como tal. Ahora, observen ustedes aquí, ¿qué es esto? Primero vamos a observar esto, ¿no? Y luego observemos esto. Y vean la salida que tiene. ¿Qué podemos decir que es esto? Un control de velocidad trifásico. Exactamente. ¿Cómo lo dedujiste? Por la UW, por el bus de trifásico, Ajá. una salida. Y por los IGBT. Porque es una topología muy común, ¿no? Ajá. ¿Sale? Entonces, al tener esto, entonces nosotros nos damos cuenta de que esta topología es la que nos va a permitir a nosotros el hacer algo así. Y no sé si se acuerdan de estos. Estos de aquí son los que yo les decía. Estos son los puentes rectificadores, digo, los puentes inversores separados o expuestos, por así decirlo. Que yo les comentaba que era un control de velocidad, digamos que separado por sus partes, ¿no? Este es el diagrama de esto. Esta cajita es una de estas cajitas, cada una de estas cajitas como tal. Ahora, este es otro control de velocidad. Aquí ustedes observen y por entrada, así como tal, podemos ver expuestos los fusibles, que son estos, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿dónde estarán los SCRs? Ah, los SCRs están adentro de esto, o sea, acomodados por la parte de atrás. Y lo único que hay que hacer para identificarlos es seguir estos cables, ¿no? ¿Por qué? Porque un SCR como tal, pues realmente debe tener de 2 a 4 cables. Entonces hay que identificar los que vienen siendo para el disparo y los que vienen siendo para nuestra parte de potencia. Y a partir de esto vamos a encontrarlos. Aquí es más complicado, obviamente, porque esto está encima y expuesto, pero vamos a encontrarnos muchas de las veces que son de esta forma, que son módulos de este tipo. Como ustedes pueden ver, esto es un módulo de potencia que en realidad en su interior tiene 2 SCRs. Y aquí viene la construcción. Ahora, ¿dónde pueden encontrar las partes de cada SCR? Ah, es muy simple. K1 y A2, y luego la unión entre estos dos son estas 3 puntas que están aquí. Punta 1, punta 2 y punta 3. Y luego, ¿estas dónde están? Ah, son estas puntas. No sé si me explico hasta aquí. Bueno, la parte que tiene hasta la izquierda, abajo, es para amarrarlo bien al gabinete o algo así. Exactamente. Esto y esto, hay uno igual, así como este, hay uno de este lado. Entonces, ¿eso cómo se acopla? Ah, ok, porque esa es buena pregunta. Observa lo siguiente. Aquí está. Mm.
No sé si pueden verlo amplificado. Yo le veo el tamaño de la presentación, pero sí se ve. Ah, ok. Entonces, como tal, no se amplifica, perdón. Déjenme tratar algo más. A ver. Ok, ahí ven normal, ¿va? Ahí se ve más grande. Ok, ahí se ve, ¿no? Obviamente aquí colocamos dos en un mismo espacio. Pero sí puedes observar cómo están colocados a un disipador, ¿no? Sí, de hecho. Ahora, esto es lo mismo que esto, ¿no? Muy similar, ¿no? Nada más que va a cambiar un poquito, bueno, cambia un poquito su construcción física y dependiendo de la tecnología que queramos que tenga, porque no nada más hay SCRs, hay IGBTs, hay MOSFETs, hay un montón de modulitos de potencia que vamos a encontrar. Hay diodos como tal, o sea, puro diodo. Y hay sucesión de diodos y hay un montonal de cosas para esto. De hecho, hay Profe, diferentes, ¿sí? ¿cuáles son las principales fallas que se han encontrado con los SCR? Ah, ok. ¿Qué es lo que te vas a encontrar? Primero, la resistencia que tienes que medir es entre este punto, por así decirlo, y este punto. Lo que se busca es una resistencia de megaohms. Ya cuando tiene resistencias de kiloohms, ya es un SR que no te conviene. Entonces, lo ideal es que esta resistencia esté, por ejemplo, en 100 megaohms. Y ya todavía permisible, pues 2, 3 megaohms, 1 megaohm todavía. Pero cuando ya estamos hablando de kiloohms, como 10 kiloohms, 2 kiloohms, 1 kiloohm, ya es un SR que está fallando. Entonces cámbialo. Entonces la resistencia entre ese punto y este punto es algo que tú tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque recuerda que los SCRs como tal, sí es cierto que tú tienes la compuerta controlada, pero bajo cierta cantidad de voltaje que tú apliques entre ánodo y cátodo, tú puedes obligar a que el disparo se efectúe. Entonces, si la capacidad de bloqueo de nuestro SCR es menor, por la misma resistencia entre este punto y este punto, entonces lo que te vas a dar cuenta de que ese voltaje no tiene que ser tan alto. Una y dos. Recuerda que mientras más alto sea el voltaje entre ánodo y cátodo, te vas a dar cuenta de que menor es el pulso que le tienes que dar a la compuerta. Esto implica que a mayor voltaje, porque puede pasar que suba el voltaje, menor es el impulso que debe de tener la compuerta para que se dispare y de ahí vienen los disparos intempestivos también. También que puede afectar esto, la temperatura. La temperatura puede hacer que este tipo de equipos se disparen de forma automática. Entonces eso es lo que tienes que cuidar como tal. No sé si me Ok. explico. Casi por lo regular, no se van como a circuito abierto, ¿verdad? Más bien a cortocircuito. Se va reduciendo hasta que se ponen en corto. Ok. Y ya lo que tú tienes que ver es que conforme con un osciloscopio, revisa la compuerta y debes de ver circulación de corriente entre el ánodo y el cátodo. O sea, sí tienes que ver una señal de disparo en la compuerta. Ajá. Porque a veces no se disparan porque no le llega la señal de la compuerta. O en otras cosas que pasa, se pierde la sincronía. Sobre todo cuando tú tienes un puente trifásico, se pierde la sincronía entre los disparos y eso hace que también falle. O sea, haz de cuenta que uno de los CR nos está disparando por X o Y, una pista, lo que quieras. Entonces el motor que tengas a la salida de este puente va a vibrar como raro porque de repente en cierto semiciclo no hay nada. O la señal se vería muy diferente Se la vería que... diferente, Ajá. exactamente.
¿Sale? Ok. Un ejemplo son estos. Por ejemplo, tenemos 3 modulitos de potencia aquí. Y lo interesante es que que está aquí, este es uno, este es otro y este es otro. Y vean cómo cada uno de ellos es diferente como tal. Ahora, esto es una serie de diodos. Esto es un IGBT. Y esto de acá es un puente trifásico. Esta es la red Snuber. Y esta es la que protege a este, como tal. Esto de aquí es un termistor. Nada más es para asegurarse de que no se supere cierta temperatura. Pero si ustedes pueden observar, pues es algo curioso, ¿no? Aquí de más de cerca esta parte de nuestro IGBT. Este es un diagrama, por ejemplo, de un tratamiento corona. Y si ustedes pueden ver, bueno, aquí tenemos una topología distinta. Pero esa topología, como tal, es muy parecida a algo que ya han visto, ¿no? Este es un inversor también, nada más que se le hace con un solo brazo. Y muy simple, ¿no? Pero es una topología ya vista, nada más que como tal está modificada, ¿no? Pero si se fijan en lo mismo, o sea, no hay mucho pierde. Y eso está aquí, donde ustedes pueden ver aquí nuestro módulo de potencia, que está de este lado. Y aquí está nuestra red Snuber. Prof, ¿puede mencionar de nuevo cuál es la red de Snuber? Esta, mira. Tienes aquí tu capacitor, y esta, que es tu resistencia. Ya. ¿Sale? Sí, prof, gracias. Aquí vamos a ver lo que platicamos hace rato, ¿no? Igual, nuestro control de AC. Y estos son los módulos como tal que mostré hace rato. Y así es como se fijan en esta parte. Aquí se ve un poco mejor, ¿no? Ahora, el esquema de cómo está esto, o estos dos, es esto. Y si se fijan como tal, lo estamos manejando como si fuera, pues, un triac. En un solo módulo. Otros casos, bueno, vienen siendo las etapas de entradas y de salidas, porque ya vamos a brincar de módulos de potencia. Las etapas de entradas y salidas, vamos a ver, por ejemplo, lo que yo les platicaba, ¿no? Muchos PLCs se protegen o son protegidos colocando en su salida relevadores para evitar que sea un contacto directo de la salida del PLC con el elemento actual, y tomando en cuenta de que sí hay salidas a corriente alterna en PLCs, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Allen Bradley, hay salidas que se le conoce en lugar de salidas a triac.
y son las que pueden conmutar cargas de AC. Y como tal, en este caso, pues se pueden usar, pero es más recomendable tener este tipo de topología, ¿no? Donde nosotros tenemos relevadores y ya conmutamos la carga que quieran. Y si ustedes observan, esta es una base completa de relevadores y por este lado vamos llegando, van todas las señales de control de este lado y tenemos aquí el control de todos estos relevadores, ¿no? En un espacio pequeño y reducido. Ya si algo se daña, podemos cambiar dicho relevador como tal. Que esta representación es esta. El diagrama de esto es esto. Ahora, otras son como esta. Y en otros casos vamos a encontrarnos tarjetas como este tipo. Que este tipo de tarjetas como tal tienen digamos que la intención de leer corriente y poder interpretarla en una señal de 0 a 10 volts para poder aplicarlo en algo como esto. En donde nosotros estamos viendo, por ejemplo, la cantidad de corriente que una resistencia consume y a partir de esto podemos inferir si ya es necesario cambiar esa resistencia o no. Porque recuerden que el comportamiento de las resistencias eléctricas depende mucho de cuánta corriente van consumiendo. Y puede ser en algún punto que su resistencia eléctrica ya esté muy alta o muy baja y es donde nosotros tenemos que hacer un cambio, ¿no? Profe, ¿cómo dijo que hizo la comunicación de las resistencias de una señal analógica? Lo que haces aquí es con un transformadorcito de corriente, tú mides la corriente que está circulando a través de dichas resistencias. ¿Cómo lo haces? Abres el circuito de la resistencia y si te fijas aquí tienes 2 pines al lado del transformador. Entonces por uno entras y por el otro sales y ahora sí con esto cierras el circuito. Haz de cuenta que pones el transformador entre la resistencia y quien lo activa para que esté en serie la resistencia. Y de esta forma la amplitud de la onda que te la mande, tú lo que haces es muy simple, la condicionas para que a partir de entonces o a partir de eso tú puedas regular y tener una señal entre 0 y 10 volts. Y ya eso lo puedes meter a cualquier equipo de control. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Normalmente tú no sabes cuándo una resistencia se te fue. Sí, porque está 0 volts, pues no vas a saber. No vas a saber. Entonces Ahí. aquí la idea de esto es muy simple, es de poder leer a través de estas entradas analógicas todas estas señales de 0 a 10 volts y si ya no está consumiendo a pesar de que el control está mandando a activar, entonces es muy probable que esa resistencia se haya abierto. Ok. Y ahí también cómo se visualiza el voltaje. ¿Usan un transformador de aislamiento? No, porque como tal no te preocupa el voltaje, sino la corriente de consumo. Si te fijas aquí que estamos leyendo. La corriente. Obviamente si hay corriente, quiere decir que hay un voltaje aplicado. ¿Qué voltaje aplicado está? Ah, pues el de un relevador trifásico que llega ahí. Pero lo interesante de esto es que si no hay corriente, es probable que esa resistencia esté abierta. Es altamente probable. Lo que pasa es que en esta aplicación, aunque tú ves 6 resistencias, hay una doble delta puesta en resistencias. Y con esto tú tienes una mayor capacidad calorífica para elevar la temperatura que, por ejemplo, con una delta normal. El problema es controlar la inercia térmica de esa delta. Porque es como si tú tuvieras un camionzote. Entonces, el problema no es que alcance una velocidad alta. El problema es frenarlo, ya que alcanzó esa velocidad. Entonces se tiene que poner un control PID. Y aquí es donde sí puede cambiar algunas cosas, ¿no? Ok. Igual otros aquí, por ejemplo, vamos a ver un módulo de salida remotas, un aislador, un control de temperatura. De este lado, por ejemplo, igual, estas son salidas de un PLC que ellos mismos hicieron. Es una máquina italiana que ellos hicieron su PLC. Y aquí están todos sus módulos hechos de entradas y de salidas.
otro ejemplo de lo que era una computadora industrial en los 70s. Todas estas tarjetas que se ven como perforadas en realidad son LEDs, que se ven ahí mejor. Y ahí eran sus conexiones de entradas y de salidas. Y aquí están sus, esto como tal. Ahí nosotros lo que estamos haciendo es probar en una máquina de extrusión todas las salidas para ver que sí efectivamente haya control, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, pero estuvo bien. Ahora, ya de aquí lo que queda ver nada más es considerar, bueno, que obviamente el proteger esto pues va a requerir un pequeño, digamos que impacto, o va a tener un pequeño impacto en cuanto a la velocidad. ¿Cuánto es? Pues depende mucho del proceso. Pero muchas de las veces sí vale la pena considerar este pequeño impacto en velocidad y compararlo contra no tener el circuito, ¿no? Esto que ustedes ven es el diagrama de un control de movimiento, ya. ¿Cómo aíslan ellos entonces una señal analógica, por ejemplo? Con pequeños transformadores de señal, de audio. Así es como proteges lo que es semejante a un microcontrolador, digo, a un optocuplador con transformadorcitos, hacen esto. Y ya, aíslan. Obviamente el transformador pues aplica la ventaja del aislamiento galvánico, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No, profe. Ok, entonces, si no hay dudas, por favor regálenme un segundo. Tomamos lista y ya se pueden retirar. Profe, yo tengo problemas con mi cámara, no me deja activarla. No te A lo preocupes, mejor. Cristian. Ok. Ok. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Igualmente, profe. Gracias. Igualmente, hasta luego. Igualmente, profe, muchas gracias. Hasta luego.